Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en la diabetes mellitus, y lo haremos con la guía más autorizada que existe, el capítulo 396 de los Principios de Medicina Interna de Harrison. Vamos a desmenuzar su fisiopatología desde la molécula hasta la clínica. Miren, esta es nuestra hoja de ruta. Es un camino lógico. Arrancamos con lo clínico, qué es y cómo se diagnostica. De ahí bajamos al nivel molecular, para ver en detalle la célula beta. Después, analizaremos sus dos grandes fallos, el ataque autoinmune de la tipo 1 y la resistencia de la tipo 2. Y cerramos con unas variantes genéticas fascinantes, las MODY. Bueno, empecemos por el principio, por sentar las bases. En medicina, todo arranca con una definición clara. ¿Qué es exactamente la diabetes mellitus? Aquí la tenemos. En esencia, la diabetes mellitus es un síndrome cuya característica principal, su firma, es la hiperglucemia crónica. O sea, el azúcar alto en sangre. Pero ojo, esta hiperglucemia no aparece de la nada. Es la consecuencia de un problema de fondo, ya sea porque no se produce suficiente insulina, porque el cuerpo no responde bien a ella, o, muy comúnmente, una mezcla de las dos cosas. El Harrison nos organiza el panorama con esta clasificación, y esto es fundamental entenderlo bien. No estamos hablando de una sola enfermedad, son como mínimo 4 grandes grupos, con causas, con etiologías muy diferentes. Distinguirlas es el primer paso para pensar en un tratamiento correcto. Esta figura es conceptualmente potentísima. Nos enseña que la diabetes no es un interruptor de sí o no. Es un proceso, un espectro continuo. Fíjense cómo, antes de la diabetes declarada, hay una zona gris, importantísima, la prediabetes. Detectar a las personas en esta fase es nuestra gran ventana de oportunidad para intervenir y prevenir. Y aquí están los números, los datos duros que definen cada categoría. Lo importante es que cualquiera de estas 4 pruebas puede hacer el diagnóstico. Una glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Una prueba de tolerancia oral por encima de 200, una hemoglobina glicosilada de 6.5% o más, o claro, una glucosa al azar por encima de 200 en alguien con síntomas. Cada prueba nos da una foto distinta del metabolismo. Muy bien, ya establecimos el qué. Ahora vamos a meternos de lleno en el cómo. Nos vamos al interior de la célula beta del páncreas, esa microfábrica biológica que produce y libera la insulina. Esta imagen del Harrison es como un mapa del tesoro. Nos muestra todos los actores, el transportador de glucosa, la mitocondria, los canales en la membrana y, por supuesto, los gránulos llenos de insulina, listos para salir. Ahora veamos cómo se coordinan todos en esta increíble danza molecular. Fíjense en esta cascada de eventos, es de una elegancia extraordinaria. La glucosa entra, se metaboliza y produce ATP. Ese ATP actúa como una llave que cierra unos canales de potasio. Al cerrarse, la célula se carga eléctricamente, se despolariza. Esa electricidad abre otros canales, los de calcio, y es la entrada masiva de calcio lo que da la orden final. Liberen la insulina. Un sistema perfecto que conecta el nivel de azúcar en sangre con la respuesta hormonal. Ya vimos cómo funciona la fábrica. Ahora, tenemos que analizar qué pasa cuando es atacada. Entramos en la patogenia de la diabetes tipo 1. Aquí, el problema es un ataque selectivo y destructivo contra esa misma fábrica. Este gráfico es, sin exagerar, uno de los más importantes para entender la DM1. Nos muestra una verdad brutal. Cuando aparecen los síntomas, cuando la persona llega al consultorio, la enfermedad no está empezando. Lleva meses o años ocurriendo en silencio. Para el momento del diagnóstico clínico, una enorme parte de las células beta ya ha sido destruida para siempre. Es la punta del iceberg. ¿Y por qué ocurre este ataque? Bueno, hay una fuerte predisposición genética centrada en una región llamada el sistema HLA. Tener ciertos genes como el HLA-DR3 o el HLA-DR4 no es una sentencia, pero es como tener las cartas que hacen que tu sistema inmune sea más propenso a confundirse y atacar a las células propias como si fueran un enemigo. Y aquí tenemos la prueba del delito, los autoanticuerpos. Son las huellas dactilares que deja el sistema inmune en la escena del crimen. Cuando encontramos en la sangre anticuerpos contra proteínas de la célula beta como GAT65 o CNT8, sabemos que el ataque está en marcha. De hecho, encontrar 2 o más de estos define la etapa 1 de la enfermedad mucho antes de que suba el azúcar. Muy bien, damos un giro de 180 grados, dejamos el mundo de la autoinmunidad y nos metemos en la patogenia de la diabetes tipo 2. El paradigma aquí es completamente distinto. Esto no es un ataque, es una historia de desgaste, de un fallo sistémico con 2 protagonistas, la resistencia a la insulina y el agotamiento progresivo de la célula beta.
La visión clásica nos habla de un triunvirato patogénico, es decir, un fallo coordinado de 3 órganos clave. Por un lado, el músculo, que se vuelve sordo a la señal de la insulina y no capta bien la glucosa. Por otro, el hígado, que en lugar de frenar, sigue produciendo glucosa sin control. Y finalmente, la célula beta, que intenta compensar todo esto hasta que simplemente se agota. Esta curva del Harrison es la historia de esa lucha. Fíjense en la relación. A medida que la sensibilidad a la insulina cae, la célula beta se ve forzada a trabajar horas extra, a secretar más y más para mantener el azúcar a raya. La diabetes tipo 2 aparece justo en el punto de quiebre, cuando la célula beta ya no puede más y esa curva de compensación se desploma. Entonces, para que quede totalmente claro, en la diabetes tipo 2 tenemos la confluencia de 2 problemas gigantes. Por un lado, una resistencia generalizada a la acción de la insulina, y por otro, el agotamiento funcional de unas células beta que simplemente ya no dan abasto para compensar esa resistencia. Y para terminar, vamos a explorar un grupo de diabetes que son una verdadera lección de genética, las formas monogénicas, mejor conocidas como MODY. Son raras, pero nos enseñan muchísimo sobre cómo funciona la célula beta. Esta tabla es oro puro a nivel clínico, porque en las MODY, saber el gen que está mutado nos cambia por completo el panorama. No es una curiosidad académica. Por ejemplo, si el problema está en el gen de la glucosinasa, el MODY2, sabemos que la hiperglucemia será leve y estable, y quizá ni necesite tratamiento. Pero si es un MODY3, por un gen llamado HNF1A, sabemos que será progresiva y que responderá espectacularmente a un tipo de fármacos muy concretos. Es medicina de precisión en estado puro. Y creo que esta frase del propio Harrison resume perfectamente la idea central de todo lo que hemos visto. Clasificar, diagnosticar con precisión el tipo de diabetes no es un ejercicio intelectual. Es la herramienta indispensable para elegir el mejor tratamiento posible para cada persona. Así que nos vamos con una pregunta que definirá el futuro de la diabetología. ¿Cómo pasamos de tratamientos que solo bajan el azúcar a terapias inteligentes que apunten directamente al defecto molecular específico de cada paciente? Ese, sin duda, es el horizonte hacia el que avanza la ciencia.